Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a darle continuidad al tratamiento del conocimiento histórico. Voy a hacer un pequeño recuerdo del último tema para aquellos que necesitan ubicarse. Las últimas clases estuvimos haciendo un análisis con los textos de Adamowski y Mudrovsky en relación a la temporalidad y la relación que existe entre la política, la historia, la memoria y el trabajo del historiador. También hablamos de la estructura vital de la historia, ¿no? En relación a la genealogía, a la cronología y al vínculo que esto mismo tenía como narración natural de los acontecimientos humanos en un proceso en donde el pretérito, el pasado, está instalado en nuestro presente y actúa en el presente como una díada, pretérito presente, y como el futuro también es una anticipación permanente que anticipa los proyectos o las agendas de cambio que tenemos en vistas al futuro, pero que actúan en el presente. Bien, esto era un poco el tratamiento que podemos de alguna manera redefinir como parte de una reflexión metahistórica o que está fuera del proceso propio de la historia y que forma parte de la teoría de la historia. También algunas de estas líneas de análisis ustedes las pueden encontrar en algunas reflexiones filosóficas sobre la historia. Pero bueno, nosotros nos vamos a ubicar más bien concretamente en el marco de la teoría de la historia, es decir, cómo hacemos para componer un concepto del interjuego subjetivo que tienen los actores en relación a lo que les pasó, lo que les está pasando y lo que articulan colectivamente como proyecto de cambio. Por ahí va la cuestión, teniendo en cuenta que habíamos hablado de que la historia fundamentalmente es el análisis de las sociedades en la temporalidad. Y la temporalidad significa analizar fundamentalmente el complejo de la díada cambio-continuidad. Bien, dicho esto, que era el recuerdo un poco de lo que habíamos hablado, ahora tenemos que empezar a separar un poco más concretamente eh, el conocimiento histórico. Bien, ¿qué llamaríamos el conocimiento histórico en términos generales? Bien, dijimos que la historia en su primera acepción era el objeto materia, es decir, la realidad histórica, todo aquello que sucede en las sociedades, que es observado como un objeto, es pasible de ser analizado por los sujetos. Entonces, ese objeto eh, complejo, coherente, en donde establecimos también la dualidad entre la estructura y los procesos, y donde vimos que concurren o convergen complejamente distintos niveles o ritmos de cambio. Bien, todo esto ocurre en ese objeto materia. La dividimos en campos a esa materia y la llamamos historia. Lo que sucede se convierte en un objeto. Muy bien. La segunda acepción de historia es la tarea, acción, investigación que desarrolla, en este caso un historiador, y que tiene como objetivo desentrañar, reconstruir, indagar para determinar en forma explicativa, en forma comprensiva, cuáles fueron las razones, los factores que intervinieron en el proceso de esos cambios o de esos no cambios, es decir, de esas continuidades. Bien,
Entonces, la segunda acepción de la historia sería la de ciencia o la de acción investigativa sobre el objeto materia. Bien, acá la cuestión radica en que el conocimiento histórico podríamos separarlo además en dos. Una sería la acción, el proceso, la secuencia de acciones que lleva a cabo el investigador que enfrenta, o historiador, que enfrenta, interpela, indaga y penetra esa realidad. Y otra, que a veces también es llamado historia en forma incorrecta, sería el resultado de esa investigación, que por lo general lo tenemos asociado a una cantidad de productos. Esos productos son libros, conferencias, exposiciones, en fin, son síntesis del desarrollo de las investigaciones que dan lugar a esta historia. Bien, entonces a esa tercera acepción la vamos a llamar historiografía, que acumulada en el tiempo suele dar como resultado a la mención de una historia de la historia, es decir, a una acción investigativa de muchos historiadores vinculados en distintas tradiciones que dan como resultado un acumulado de trabajo histórico que también se asocia entre sí porque va refiriéndose en sus resultados y en sus indagaciones como base del conocimiento sobre el que se asienta el posterior. Esto es así en todas las disciplinas. Por lo tanto, historia como materia, historia como acción científica o acción investigativa, y tercero, historiografía como resultado de esa acción. Detengámonos ahí y separemos de nuevo. Tengo el objeto materia, tengo la disciplina histórica que produce un acumulado de investigaciones, síntesis científicas que llamamos historiografía. Ahora, a su vez, tanto el objeto materia como la acción investigativa de los historiadores es sometida a una reflexión metahistórica, es decir, que está fuera de la historia, que realiza la filosofía. Entonces, ahí las preguntas que se hace en la filosofía serían el sentido. ¿Cuál es el sentido de la evolución histórica? El sentido de las civilizaciones. Hay, evidentemente, progreso, entre comillas, en la historia humana. Las distintas direcciones interpretadas por los hombres de ese camino constructivo de los acontecimientos humanos, en qué medida dependen del azar o de la propia del azar, en qué medida son aleatorios, no fueron intencionales, o las causas no fueron provocadas directamente por las sociedades, sino que son en algunos casos naturales, como pueden ser, por ejemplo, catástrofes que en manera alguna pueden ser adjudicadas a la acción humana. Bien, entonces, ¿en qué medida el azar, en qué medida los proyectos? Y entonces ahí empieza el interjuego de las ideologías y el sentido del tiempo y el sentido también de lo antropológico, es decir, qué es el hombre enfrentado a su temporalidad y enfrentado al futuro. Reflexiones filosóficas. Teoría de la historia está más cerca o es una rama de una mirada epistemológica. La epistemología, recuerden, era una ciencia que indaga a las ciencias. Entonces, podríamos pensar que una rama de la epistemología que se encarga de las ciencias sociales estudia este objeto, materia de la historia que es tan particular. Las sociedades en las cuales los propios investigadores están inmersos
y a partir de lo cual tendrán que escindirse, separarse en términos de sus objetivos de penetración histórica y en sus creencias, principios, propias ideas para no contaminar esa mirada. Es decir, esa posibilidad de no contaminación o de búsqueda de neutralidad es todo un tema en la teoría de la historia. Recuerden que por ahí en alguna clase que hemos tenido, alguno de ustedes ha dicho, bueno, la objetividad, la subjetividad. Y yo les respondí, siempre hay subjetividad. Es decir, los sujetos estamos siempre presentes en cualquier acción científica. Ahora, la cuestión es en qué medida esa presencia subjetiva no tergiversa, muta, intercambia factores fundamentales, rasgos fundamentales del objeto, dando como resultado una errónea acción científica, o por lo menos una tergiversación de la búsqueda en términos de los propósitos. Recuerden que, digamos, la disciplina en principio está lejos de pretender la apología, es decir, todos, dijimos en algún momento, todos los individuos, los colectivos históricos, pretendemos hacer registros, composiciones laudatorias, es decir, que hablen bien de nosotros. Es decir, las sociedades, los gobiernos, el poder, bien, los individuos. Así que, ¿se acuerdan esto de la memoria como un memoria olvido? Es decir, error, olvido y recuerdo. Esas tres partes forman lo que llamaríamos memoria. Bien, en principio, el historiador tendría que alejarse de esa acción natural en la cual hay un olvido y tendría que indagar con todas sus herramientas para lograr una restauración de lo sucedido. Bien, ahora vamos a otro. Bueno, ahí estamos en la teoría de la historia. Punto aparte. Separamos teoría, hemos visto algo de teoría de la historia, separamos filosofía, nos quedamos ahora en historia, es decir, esta disciplina, ciencia, ¿se acuerdan cuando dijimos con Pierre Vilar, una ciencia de construcción, una ciencia inacabada, una ciencia en diálogo, una ciencia en permanente búsqueda de categorías de otras disciplinas, yo diría la política, la economía, la sociología, la antropología y muchas otras. Muy bien, ahora, toda disciplina tiene un objeto que investigar y una forma de investigar, un método, un camino. Método quiere decir camino, una forma de avanzar para develar, reconstruir, observar, describir ese objeto, materia y comprenderlo. Muy bien. Entonces, vamos brevemente a analizar esa acción del historiador. En términos genéricos, es bastante más complejo el tema de la secuencia, pero yo les voy a decir el formato clásico. Uno diría que la historia o el historiador en general tienen ante sí fragmentos. Sea la época que sea, siempre tienen fragmentos. No tienen la secuencia completa de lo ocurrido. Y también está roto, por lo general, el vínculo de esa secuencia que estamos interpelando, que estamos observando con el presente. En alguna medida, algunos historiadores y cientistas dicen, bueno, el historiador debe ir al pasado como un antropólogo. Es decir, un antropólogo significa, tengo que ir a buscar una cultura, a convivir, a dialogar con una cultura de la cual no conozco nada, que habla en otro idioma. ¿Cómo acercarnos a esto? Bien, la sociedad argentina, por decirles algo, de principio del siglo XX es lejana, está fruto de la investigación, ni hablar el origen de la nación argentina,
Está presente todo el tiempo en nuestras investigaciones, forma parte de nuestra historia nacional. Ahora, ¿en qué medida significa ingresar a esa etapa como un antropólogo? Ingresar sabiendo que la forma en la que pensaban, en la que sentían y en la que actuaban esos hombres y mujeres está alejada de la matriz con la que yo pienso, yo actúo, yo recuerdo, yo valoro. Ese es el primer presupuesto de la investigación, es decir, sumergirse en otra sociedad desconocida, de la cual habrá que aprender el lenguaje, digamos. Ese lenguaje significa los conceptos a los que se referían, las valoraciones a las que se referían, distan, no son las mismas que utilizamos nosotros, aunque las palabras sean las mismas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Y nos encontramos con memorias, es decir, alguien que escribió lo que le ocurrió u otros que escribieron sobre personas relevantes, memorias, biografías. Nos encontramos con cartas, nos encontramos con documentos hechos por instituciones, nos encontramos con algunos documentos informales, acuerdos, nos encontramos con una cantidad de escritos que remiten a acciones, a vínculos, asociaciones llevadas a cabo por individuos, colectivos y demás. También nos podemos encontrar con que no haya nada escrito. Y en ese caso, si esa población es ágrafa, no tiene escritura, no significa que no podemos interpretar cómo vivió. Seguramente el registro de su memoria y de sus subjetividades en relación a sus construcciones colectivas serán más difícil de ubicar y para el historiador dependerán de procesos mucho más estilizados. Y, en general, podremos aludir a ellos en forma mucho más probabilística, es decir, remitirnos con un grado de mediación en la determinación de lo acontecido que abre la posibilidad de correcciones. Bien, pero entonces, no habiendo documento, no habiendo algo escrito, no habiendo decretos, textos, libros, no habiendo memoria oral que puedo encontrar en alguna descendencia de esa cultura, siendo muy lejana esa cultura en el tiempo, igual tengo fuentes. Entonces llamo fuentes históricas a todas aquellas, a todos aquellos registros, a todas aquellas huellas, improntas del pasado que pueden ser materiales o no, pueden ser ideas, pueden ser palabras, pueden ser asociaciones, es decir, mitos, pero en todo caso son fuentes en la medida que de ellas, de ellos en general, emana un conocimiento o una expresión, una manifestación de lo acontecido. El historiador a esas fuentes las utiliza en la medida de las preguntas que se realizó sobre esa sociedad del pasado. O sea, el historiador va hacia el pasado a buscar una sociedad y dentro de una sociedad a hacerle preguntas a esa sociedad y encuentra fuentes en general. Ahora, selecciona de esas fuentes algunos testimonios, es decir, separa alguna de esas fuentes que en realidad cree que tienen relevancia o dan respuesta, parcial o total, a las preguntas que él realiza. O pueden, junto con otras, indicar o abrir una explicación o un sentido a las preguntas que el historiador realizó. Bien, ¿qué es lo primero que le sucede al historiador, al investigador, cuando se lanza a esa sociedad? Que por lo general, sobre esa sociedad, sobre esa cultura del pasado, ya es muy probable que existan otros escritos, otros estudios. Entonces,
A esta etapa en general en la historia se la conoce como heurística. La heurística es la búsqueda de fuentes. Entre esas fuentes, por lo general, están los textos, los manuales, los trabajos realizados por muchos otros historiadores, antropólogos, arqueólogos, antes que el historiador, que seguramente sirven para dirigir la búsqueda de esas fuentes y también para establecer el piso de la nueva investigación. Heurística. Muy bien, una vez encontrados todos estos testimonios, separados estos testimonios, algunos pueden ser testimonios ya analizados y otros pueden ser testimonios nuevos, hallados por el investigador, lo que se abre es un proceso de crítica y podemos llamar la crítica a la indagación que el historiador realiza sobre esos testimonios en forma precisa, en dos sentidos. En el sentido de si ese testimonio es verdadero o es apócrifo, es decir, pertenece a ese periodo, es de esa época, es verdaderamente quien dice ser o quien aparenta ser, en primera medida. Y segundo, lo que dice o lo que trasluce o lo que connota aquello que responde a la pregunta del historiador, ¿es verdadero? Entonces hay dos críticas, la crítica morfológica, es decir, si algo es apócrifo o si no, y la segunda es la crítica aletológica, que tiene que ver con la veracidad. Si el contenido de ese testimonio, lo que emana como conocimiento, como novedad de ese testimonio, nos permite avanzar y en la contrastación nos permite utilizarlo para una futura develación, para, en la interpretación que tenemos que realizar. Bien, el proceso de indagación, interpelación, investigación del historiador se traduce por lo general con una cantidad de testimonios, fuentes, que tienen una hilación, un vínculo, una trama, es decir, es una relación compleja, que da como resultado que el historiador en su secuencia valorativa de esos testimonios vaya componiendo, vaya armando, vaya logrando su propia interpretación de lo que busca, del propósito de la investigación, de su hipótesis, de su búsqueda, de su pregunta. Y todo este proceso que termina con la composición de una interpretación que puede tener partes que no esperaba el historiador, es decir, puede tener caminos que den como resultado una salida del cuadro inicial y ir a un cuadro secundario, es decir, yo quería investigar A, pero en el proceso de los testimonios y de la búsqueda y demás, termino coligiendo que existe A1, A2 y por qué no B. Bien, en todo caso, la cuestión es que cuando el historiador va cerrando sobre esta valoración de testimonios, la crítica sobre la veracidad de estos testimonios, es decir, en qué medida esos testimonios me sirven, está componiendo su interpretación. Esa interpretación, comprensión del periodo, es llamado hermenéutico, momento hermenéutico. Hoy día no se utiliza tanto, sin embargo la palabra está en boga todo el tiempo y hay filósofos que han llamado a toda su tarea el diseño de una nueva mecánica interpretativa como hermenéutica, ¿no? Uno es Gadamer, otro es Habermas. Bien, entonces, la hermenéutica, momento interpretativo. El historiador compuso su respuesta. Bien, ¿cómo la sintetiza? Bueno, todo este trabajo analítico de indagación, proceso de búsqueda, de crítica y demás, termina con una síntesis. Esa síntesis por lo general tiene secuencias. El historiador da a conocer
en forma oral, en forma de conferencia, pero por lo general en un formato escrito, y felizmente en muchos casos suele ser editada esa investigación cuando muchos de los otros historiadores, habiendo leído ese trabajo, le dan validez. Esto se llama validación, después lo vamos a ver en epistemología, es decir, cuando un trabajo cobra el significado de válido dentro del campo científico, en este caso de la historia. Bueno, cuando la mayoría de los historiadores que trabajan ese periodo reconocen en ese nuevo trabajo la respuesta a algo que no había sido tratado o una perspectiva feliz, y entonces se compone ese trabajo en un... se le da validez, generalmente se lo edita, uno diría un trabajo eh, empieza a circular por los círculos, valga la redundancia, ¿no? Empieza a caminar esos recorridos académicos, científicos, finalmente en algún momento se convierte en un clásico o en un manual, en un texto eh, que no es debatido, que no es objetado por sus colegas. Muy bien, el resultado de esta investigación es el texto de historia. Los textos de historia, lo escrito, las síntesis, que son generalmente narrativas, analíticas, ¿sí? Lo narrativo es una descripción hilada procesual que de alguna manera lo que va haciendo es habilitando, ¿se acuerdan? Esa multicausalidad que determina los cambios y las continuidades de esa sociedad en el pasado. Entonces, estos trabajos, libros, historia, lo escrito, lo narrado, analizado, es la historiografía. Las sociedades iniciaron hace por lo menos un par de miles de años un recorrido en el registro de lo acontecido que podemos llamar historia de la historiografía. Pero para decirlo un poquito más complejo, la historia de la historiografía sería una disciplina que ordena y sistematiza todos los resultados de las investigaciones de la ciencia histórica. Ahora, todos esos resultados de las investigaciones históricas, en general, responden a los momentos y las épocas respecto de qué intereses, también respecto de cuál era la valoración de la disciplina, de los objetivos de esa disciplina, qué buscaba, a quién respondía o servía, y como método en sí mismo, si había una indagación tal como lo acabo de decir, se indagaban las fuentes o la búsqueda era otra. Entonces, ese camino empieza siendo la crónica, el mito, y termina siendo la ciencia que tenemos en la actualidad, o la ciencia entre comillas, ¿no? La ciencia, la disciplina inacabada. Esta historia de la disciplina, historia de la historia, o historia de la historiografía, para decirlo correctamente, es el relato de cómo comenzamos los hombres a registrar nuestro pasado y a componer explicaciones que dieron como resultado esos procesos, y cómo en algún momento fuimos requiriendo mayores pruebas o mayor carga de pruebas a lo que decíamos. Esto podría ser también designado como una historia de la cientificidad de la historia que acompaña la sistematización de los trabajos o textos de historia. Ambas explicaciones van de la mano. Muy bien, acá vamos a ir cerrando esto. En la próxima entrada vamos a explicar en particular, porque es necesario, todo esto que yo llamé fuentes y testimonios, qué disciplinas específicas lo hacen antes de que hubiese escritura,
es decir, cuando se encuentran con otras fuentes que no son documentos, y cómo lo realiza el historiador, qué disciplinas tiene el historiador para sus indagaciones propias de sociedades con escritura. Bien, cerramos por acá.